un año, lo que significaría mayor adherencia al tratamiento. Ahora, ver sus vías de administración, intramuscular, subcutánea, que son una de las causas que también puede ser la poca adherencia, ¿no?, al tratamiento. Bueno, siguiente. Ese es el estudio Steinfeld. Siguiente diapositiva. Bueno, el estudio Steinfeld fue un metaanálisis de este en el cual se muestra la administración de los agonistas. Mostró un ser tan efectivo como una castración quirúrgica. Vemos abajo la línea en horizontales el nivel de castración a nivel quirúrgico, y vemos que la línea media, ¿no?, el point media del hazard ratio, ¿no?, las líneas del centro están con un intervalo de confianza de 95%, están cerca de la línea 1 de la arquectomía del nivel de castración. Entonces, lo que demostró esto, que el agonista es tan efectivo como una castración quirúrgica. Siguiente diapositiva. Ahora, bueno, en esta diapositiva muestra los agonistas, ¿no?, la litrorelina, la leuprorelina, la goserelina, y sus contraindicaciones. Ya sabemos, la hipersensibilidad a esta, ¿no? Ser muy cautelosos cuando lo usamos como monoterapia en pacientes que tienen compresión de la médula espinal, y su uso con antagonistas o bloqueantes debe ser considerado, ¿no? Esto acompañado con un antiandrogénico. Y se observa una falla de adherencia en la correcta horario que hay que aplicarse, ¿no? Ya sea esto por vía intramuscular o subcutáneo, como dije anteriormente. Siguiente. En esta diapositiva vemos los antagonistas. Ya hablamos de los agonistas, ahora de los antagonistas. Estos van a llevar a niveles de castración en menos de una semana, ¿no? Tienen una rápida acción porque obviamente van a inhibir el receptor de la LHRH, y dice, se debería estos considerar sí en pacientes que tienen compresión de médula espinal. Van a bloquear el receptor y van a impedir obviamente, rápidamente la secreción de la LH. En ellos tenemos el de Garelix. Siguiente diapositiva. Esta es una diapositiva comparativa en la cual se ve, ¿no?, que el agonista LH produce este pico de testosterona, mientras que la antagonista no. Siguiente. Ahora, existieron dos estudios importantes, conocidos, que fue el estudio Garnick y el estudio Crawford. En ambos se estudió qué esperar si es que en un paciente se cambia de un antagonista a un agonista, ¿no? Y el estudio Garnick mostró, siguiente, bueno, ese es el estudio Garnick, anterior, mostró que la expectativa de este cambio en pacientes que fueron dados antagonistas por 3 meses después, y después fueron cambiados a unos agonistas. Obviamente se encontró diferencias en el nivel de la testosterona, ¿no? Pero finalmente, luego de este cambio, llevó a un nivel de castración, pero menciona que siempre hay valores heterogéneos en cada paciente. Luego existió el estudio Crawford. Siguiente. Vemos ahí dos tablas. Ese es el Garnick. Siguiente. Ese es el Crawford. Siguiente, vamos a ver las tablas. Muy bien, ahí tenemos dos tablas. Y en esos dos gráficos se estudió el cambio de Garelix, como sabemos es un antagonista, a la leuprorelida. Y cómo se valoró, cómo se vio la eficacia o si fue mejor, fue con el control del nivel del PSA. Entonces, las limitaciones de este estudio fue criticado porque no tuvo una comparación de agonista hacia antagonista. Sin embargo, se vio que este cambio mejoraba los niveles del PSA. Siguiente. Vemos, ¿no?, ahí que el valor del PSA, la P es mejor que la leuprorelida. Siguiente. Muy bien, ahora vamos a hablar de la abiraterona. Y antes que hablar de la abiraterona, ya estamos hablando en este nivel de la inhibición de la síntesis de andrógenos y mencionar la amiglutemida, y el ketoconazol y la abiraterona. Todos estos actúan a nivel de la glándula suprarrenal, ¿no? Por ejemplo, el ketoconazol, antimicótico sólido, actúa
casi al inicio del ciclo pentanofenantreno, inhibiendo el nivel del citocromo P450. Por lo tanto, no se va a producir la pregnenolona y va a tener muchos efectos secundarios por el efecto mineralocorticoide, ¿no? Que no se va a producir la aldosterona. Por lo tanto, estos pacientes tienen que recibir hidrocortisona, ¿no? Como suplementos. Y además que el ketoconazol se administraba diariamente. Entonces tenía poca adherencia. Y la abiraterona es un inhibidor potente, selectivo e irreversible de la citocromo P17, de la P450C17, que va a inhibir las dos enzimas principales que mencioné al inicio, que eran la 17-hidroxilasa y la 17-20 liasa, contraindicado en Child-Pugh C y en pacientes que reciben radio. Ahí menciona la diapositiva los efectos mineralocorticoides, ya sea hipertensión, hipocalemia, edema, insuficiencia cardíaca, toxicidad hepática. Siguiente diapositiva. Siguiente. Vemos ahí el efecto de la abiraterona. Al bloquear estas dos enzimas importantes, aumenta el efecto mineralocorticoide por el sistema renina-angiotensina, se produce disminución de la aldosterona. Va a producir hipocalemia, hipertensión, edema, como dije, y supresión de la renina. Todo esto va a quintuplicar el valor de la ACTH. Es por eso que la abiraterona, siguiente, se usa con la prednisona, ¿no? Y la prednisona previene estos problemas, ya que disminuye los valores de la ACTH. Siguiente diapositiva. Hablamos de los antiandrogénicos no esteroideos y los esteroideos, y esas eran las drogas antiguas, ¿no? La ciproterona, la flutamida, la bicalutamida. Pero ahora, pero esto sí lo estaba mencionando. Lo que quería mencionar acá era que existe una definición que es el fenómeno de supresión a los antiandrogénicos, que fue primeramente reportado con la flutamida, ¿no? Pacientes que reciben la combinación un antiandrogénico con un agonista de la LH pueden experimentar una disminución del valor del PSA, por ejemplo, con la flutamida a las 4 semanas y con la bicalutamida a las 6 semanas. E incluso respuestas objetivas tras interrumpir la administración de antiandrogénico. Ahora, se dice que estos pacientes con rápidas respuestas del PSA tras la elevación androgénica tienen mayores tasas de fenómenos de supresión a los antiandrogénicos. Siguiente diapositiva. Ya es la última de la primera parte. En esta diapositiva ya se hablan de los nuevos antiandrogénicos. Tenemos ahí la enzalutamida, la apalutamida y el daralutamid. Sus efectos secundarios, por ejemplo, la enzalutamida a nivel cardiovascular, daño hepático, que tiene varias interacciones medicamentosas con la warfarina, episodios de convulsiones también, ¿no? Y casi parecido es la apalutamida. Ahora, la enzalutamida y la apalutamida tienen estructura bioquímica muy similar, a diferencia de la darolutamida. Y que estas nuevas drogas cruzan la barrera hematoencefálica y tienen impacto en el sistema citocromo. Es por eso que tienen mucha interacción medicamentosa. Lo más importante de esto es que estas nuevas drogas, ¿por qué se prefieren? Porque tienen mayor afinidad al receptor, a diferencia de las antiguas, y que inhiben la translocación nuclear del receptor, ¿no? Recuerda que una vez que ingresaba, se hacía la unión del receptor y ingresaba dentro del retículo endoplasmático, se producía ya la creación de microtúbulos, ya aumentaba ya la supervivencia celular y el crecimiento. Muy bien, vamos a la tercera parte, doctora. Muy bien, entonces en estas diapositivas lo que vamos a exponer son ya los efectos adversos y los efectos secundarios. En siguiente diapositiva, vemos que la New England en el 2018 publica los efectos adversos de estos nuevos antiandrogénicos, la apalutamida, la enzalutamida y la darolutamida. Siguiente, por ejemplo, de la apalutamida reportaron casos fatiga, hipertensión, rash, diarrea, náuseas, pérdida de peso, artralgias, caídas. Siguiente, con la enzalutamida se vieron mucha fatiga y también efectos secundarios de hipertensión, efectos adversos cardiovasculares, desarrollos cognitivos. Siguiente diapositiva. Y de la daralutamida, muy parecidos también, ¿no? Fatiga, fracturas óseas, caídas, convulsiones, rash.
Siguiente diapositiva. Y es que la terapia de deprivación androgénica va a tener efectos secundarios, ¿no? Pacientes con sofocos, ¿no? Esa sensación subjetiva de calor en la espalda que se va hacia la cabeza. Disminución de la libido, disfunción eréctil. Esto de la disfunción eréctil no es inevitable, ¿no? Se dice que hasta un 20% de los varones que reciben esta terapia de privación androgénica son capaces de mantener una actividad sexual, solo el 20%. Ahora, la libido, ¿cómo le tratas la libido, no? Con la paciente que ha perdido con terapia, ¿no? La libido se ve más gravemente comprometida, solo un 5% de los varones con esta terapia mantienen su interés sexual. También, no está escrito acá, pero se pierde el volumen peniano y la longitud peniana, la turgencia peniana. Ahora, esto de la disfunción eréctil se puede tratar con fosfodiesterasa o con inyecciones intracavernosas de alprostadil. Los sofocos con dietiletilvestrol, con estrógenos, pero también sopesar los efectos trombóticos que puede tener. También el síndrome metabólico y la morbilidad cardiovascular que puede llevar a esto, y la salud ósea. Siguiente diapositiva. Ahora, debido al hábito corporal, no es sorprendente un síndrome metabólico en estos pacientes, ¿no? Acumulación de factores cardiovasculares, aumento de la grasa subcutánea, la resistencia a la insulina, el aumento del colesterol de la lipoproteína de alta densidad, son la definición del síndrome metabólico, ¿no? Se puede observar a los 3 meses de haber iniciado el tratamiento. Siguiente diapositiva. Ahora, la terapia de privación androgénica se usa en población que envejece, ¿no? Entonces ya son personas que están predispuestas a una pérdida de densidad mineral y ha creado una epidemia de osteopenia y osteoporosis. Se ha estimado que en 4 años de tratamiento con deprivación androgénica, el hombre ya está en un rango osteoporótico. La interrupción del tabaco, la realización de ejercicio y suplementos de calcio, de vitamina D pueden ayudar a mejorar esta densidad mineral ósea. También el parche transdérmico de estradiol, los bifosfonatos. Siguiente diapositiva. Ya esa creo que es la última de la tercera parte. Es acá lo que mencioné, ¿no? La actividad física, los controles de peso, el perímetro abdominal, la presión arterial y la glicemia, el uso de los suplementos van a prevenir las fracturas, la desmineralización ósea y los efectos adversos que van a ir apareciendo en esos pacientes. Bueno, y finalmente voy a exponer lo que menciona la NCCN sobre qué terapia de depilación androgénica hay que dar en cada estadio del cáncer de próstata. Ponemos la última, doctora. Muy bien, entonces son 5 diapositivas en la cual la NCCN recomienda qué terapia de deprivación androgénica hay que dar, ¿no? Por ejemplo, terapia de deprivación androgénica en N0, M0, ¿no? Clínicamente localizados. Se puede dar neoadyuvancia con TDA, ¿no? Para pacientes con prostatectomía radical. Está fuertemente ya. Pero lo que dice esto de acá, que en la N0M0 la terapia de privación androgénica no debe usarse como monoterapia en pacientes con cáncer de próstata localmente localizado, a menos que sea una contraindicación definitiva para la terapia local, como por ejemplo una expectativa menos de 5 años en pacientes con comorbilidades. Se puede usar terapia de privación androgénica como LH, agonistas de la LH o antagonistas, ¿no? Tiene una categoría 2B. Se puede hacer una orquiectomía si es que esta es aceptada como alternativa. Y si vamos a dar terapia de depresión androgénica, ahí están los clásicos agonistas, la goserelina, la histerelina, la leuprorelina. O se puede dar antiandrogénicos de primera generación, los no esteroideos, la flutamida, la bicalutamida, la nilutamida, o antagonistas el de Garelix. En la siguiente columna, terapia de deprivación androgénica para pacientes con N1M0. En estos pacientes con expectativa de vida de más de 5 años, se le puede dar una radioterapia, ¿no? Externa y neoadyuvancia concurrente con terapia de privación androgénica. Dice acá, para pacientes con N0M0
sin abiraterona, se puede dar agonistas del LHRH o antagonistas sin abiraterona, ¿no? Pueden ser tratados. Si vamos a dar abiraterona, esta debe ser dada con un esteroideo, como dijimos, la prednisona, la metilprednisolona. O otra opción puede ser darle terapia de privación androgénica sola o con abiraterona. Se puede plantear dentro de esta una orquiectomía, darle agonistas con antiandrogénicos de primera generación o antagonistas. Siguiente diapositiva. Terapia de privación androgénica para M0 en pacientes que tienen un PSA persistente o recurrente luego de una prostatectomía radical o pacientes que han recibido radioterapia externa. En estos, el tratamiento de privación androgénica debe ser dado en quienes solo hay evidencia de cáncer después del tratamiento que se les ha dado, ¿no? La radioterapia o la prostatectomía, y hay un incremento del PSA influenciado por la velocidad del PSA, el corto y largo tiempo de los efectos secundarios y las comorbilidades del paciente. Entonces, en estos pacientes se le puede dar tempranamente terapia de privación androgénica, ¿no? Sin embargo, dice acá, las definiciones tempranas o tardías, dependiendo del nivel del PSA, son controversiales. Desde los beneficios tempranos no están muy claros y el tratamiento debe ser individualizado, definido por los estudios que están hechos. La terapia de privación androgénica en pacientes que tienen metástasis, pero todavía no tienen una enfermedad metastásica, pero no castración. La terapia de privación androgénica es el gold estándar en pacientes con este tipo de cáncer metastásico. Y menciona acá las opciones de tratamiento, ¿no? Que son las mismas. Orquiectomía más docetaxel, poder darle a agonistas solos o con docetaxel. Agonistas de la LHRH con un antiandrogénico de primera generación más el docetaxel o antagonistas de la LHRH. Siguiente diapositiva. En la primera columna vemos que hay una terapia hormonal secundaria en esos pacientes que tienen M0 o M1 en cáncer de próstata resistente a la castración. Una vez que el tumor se convierte resistente a la terapia inicial de la terapia de privación, ¿no? Hay una variedad de opciones que deberían ser valoradas según su beneficio, ¿no? Y todas estas están basadas en las evidencias del paciente, las evidencias de metástasis del paciente y las imágenes convencionales. Por ejemplo, tenemos la administración secundaria de terapia con apalutamida, daralutamida o enzalutamida, son los antiandrogénicos de última generación, de los nuevos. O los inhibidores del metabolismo, ¿no? La abiraterona o la abiraterona más prednisona, más metilprednisolona. También se puede usar el ketoconazol, ¿no? Como ya vemos en la segunda columna, el ketoconazol más hidrocortisona. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva vemos que la terapia de privación androgénica para pacientes en observación, quienes requieren tratamiento o aquellos con expectativa de vida menos de 5 años. Entonces, en ese tratamiento para pacientes que progresan a la observación localizada de la enfermedad, se les puede dar agonistas de la LHRH o antagonistas, ¿no? Es una categoría 2B. O se le puede plantear la orquiectomía. Y finalmente muestra la supervivencia o el monitoreo de esa terapia de privación androgénica. Se debe valorar todos los efectos adversos, ¿no? Los sofocos, la pérdida de la libido, la disfunción eréctil, la disminución del pene, del tamaño, la pérdida de masa muscular, la fatiga, la anemia también que produce, ¿no? La ginecomastia, ya en la última diapositiva vemos eso, ginecomastia, debilidad. Y bueno, todo lo demás son los estudios que fundamentan lo que dice cada recomendación de la NCCN. Y bueno, eso es lo que he podido hacer un acápite de lo que es terapia de privación androgénica. No me he enfocado mucho en lo que es el manejo en cada uno de los estadios, para ser sincero,
más me enfoqué en lo que es cada uno de los tratamientos y su mecanismo de acción. Pero supongo que en lo que continúa de nuestras charlas vamos a ir ya dirigiendo, ¿no? Qué darle en cada recidiva o cuando no hace efecto la prostatectomía o la radioterapia. Gracias, Carlos. Has hecho una amplia revisión desde la biosíntesis, cómo es el enfoque del manejo androgénico y en cada etapa del cáncer de próstata, que justamente era el objetivo final de esta revisión, de esta sesión. Si alguno tuviese algún comentario o pregunta en relación al tema. Buenas noches con todos. Me parece interesante la revisión, sobre todo ver el mecanismo de acción de los diferentes tratamientos hormonales que tenemos. Eh, una acotación, creo que estaba en una de tus diapos, es acerca de la terapia intermitente incontinua, ¿no? Estas modalidades de tratamiento ya se han estado estudiando hace bastante tiempo. eh, y bueno, sabemos nosotros que la terapia de privación androgénica trae como consecuencia efectos colaterales bastante severos para los pacientes que son tratados con estos medicamentos, como lo has expuesto, ¿no? Ginecomastia, bochornos, disminución de la libido, disminución del peso y, bueno, la osteoporosis. Por eso que se hicieron varios estudios sobre cómo sería una terapia intermitente respecto a una terapia continua. Y bueno, según lo que dice la NCCN es que la terapia intermitente no ha sido inferior respecto a la supervivencia, respecto a una terapia continua, sobre todo en lo que viene a ser cáncer de próstata M1, ¿no? Entonces creo que es importante tomar en cuenta porque tenemos muchos pacientes que se van a quejar de estos efectos que son bien, bien perjudiciales y va a mermar en su calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Mm. Sí, sí, sí es cierto lo que menciona el doctor Cristian. Más allá de de los efectos adversos y cómo tratarlos, ¿no? Como mencioné, cómo el Campbell mismo lo dice, cómo tratas a una pérdida del libido en el paciente. Puedes tratar la disfunción eréctil o puedes prevenir la desmineralización, pero hay esos aspectos, ¿cómo los tratas? O la ginecomastia, ¿no? Ahora, sí también estaba leyendo de que la terapia intermitente es mejor que la terapia continua, ¿no? Y mucho, o sea, ¿cómo evaluamos también qué terapia es mejor, ¿no? Básicamente con la velocidad del PSA. La velocidad del PSA va a ser un marcador para decir qué terapia es mejor o qué terapia es mejor. Ahora hay muchos cambios también de terapia de depresión androgénica. Yo he mencionado dos estudios que solo mencionan el cambio de antagonistas a agonistas. Entonces, sería importante hacer estudios, ¿no? Sobre qué cambios a nivel del PSA o qué mejoras en la supervivencia del paciente pueden mejorar el cambio de una terapia a otra. Por ejemplo, en lo que mandó el doctor Arias sobre qué se hace ahora en la pandemia, me enfoqué en leer el artículo sobre tratamiento de cáncer de próstata y dice que se está planteando evitar que el paciente someterlo a las radioterapias por la misma inmunosupresión que produce o a las terapias con radio. Entonces esto lleva al urólogo a predisponer, o al oncólogo a recetar terapia de depilación androgénica, ¿no? Y también sobre la toma de biopsias, también menciona importante, ¿no? Pacientes que tengan poco riesgo, hacerle biopsia a los 6 meses o mejor prolongarlo a un año si es que tiene poco riesgo de cáncer de próstata. Perdón, si es alto riesgo, a los 6 meses diferirlo y a un año si es que es poco el riesgo. Claro. Ahora, bueno, este tema, te felicito, es un tema bastante amplio, ¿no? De repente lo debieron hacer un poquito más segmentado porque realmente se habla de todo, pero al final no se habla nada específico, ¿no? Porque el tratamiento de privación hormonal, pues, es todo un campo. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un paciente que está en 80 años y que tiene una metástasis ósea masiva, nunca va a ser igual a un paciente que tiene de repente una oligometástasis y tiene 70 años. Entonces,
inclusive la secuenciación en caso de resistencia a la castración es todo otro tema amplio, ¿no? Entonces yo creo que esto se debería más bien segmentar en temas un poquito más específicos, ¿no? Salvo que hubiera un R1, que todavía no hay R1s acá. Entonces ya es R2 para arriba. Entonces tenemos que hacer exposiciones un poquito más complejas y más focalizadas, ¿no? No tan extensas, ¿no? Porque exponer de repente 40 minutos y debatir 40 minutos, pues, no, un poquito que se hace tediosa todos los viernes eso, ¿no? Debería ser algo conciso, 20 minutos o 30, y una discusión de 20 minutos o 30 todos los viernes va a ser muy provechoso para cada uno de nosotros. Y todos vamos a aprender, obviamente. Ya. Buenas noches, le habla el doctor Teófilo Líbano. Una pregunta, sabemos que una gran parte de nuestra población es adulto mayor, ¿no? Con cáncer de próstata. Y el uso de los agonistas y antagonistas en la población que tiene antecedentes de alteración cardíaca incrementa, digamos, a tener más episodios, ¿no? No sé, ¿cómo hacemos en estos pacientes? ¿Estamos haciendo una evaluación previa por el cardiólogo? ¿Estamos haciendo un monitoreo por el cardiólogo de estos pacientes que tienen algún antecedente de un evento cardiológico? Interesante. Bueno, yo sé, doctor, buenas noches, que todo paciente que va a recibir terapia de privación androgénica viene ya hablando de un cáncer de próstata localizado, ¿no? Viene ya de un estudio para una posible prostatectomía o una terapia de terapia de radioterapia, ¿no? O sea, una terapia de radioterapia externa. Por lo tanto, eso va a llevarnos a que el paciente tenga que tener una evaluación holística, ¿no? De todos sus sistemas, ¿no? Incluso el sistema cardíaco. Ahora, es muy importante que si vamos a sopesar, darle un agonista o un antagonista, ver sus riesgos cardiovasculares. En el servicio, lo que hacemos es un examen, ¿no? Un examen físico general, pero siendo un hospital de tercer nivel, deberíamos hacer la interconsulta cardiología, ¿no? Si vamos a sospechar, darle terapia TDA. Lo que me refiero es justamente a los pacientes que tienen un antecedente de, no sé, de una alteración cardíaca. El darle un agonista o antagonista, pues incrementa el riesgo de más eventos. O sea, a estos pacientes le hacemos algún tipo de seguimiento, no sé, algún control más estricto para evitar más o disminuir el riesgo de más eventos cardiológicos. No sé. No, no está protocolizado en el servicio Ujú. esa evaluación previa cardiovascular en realidad. Pero es importante tenerla en cuenta aquí en adelante. Sí, porque justamente incrementa casi un 10% la tendencia a más eventos cardiológicos en los que tienen los antecedentes, ¿no? Pero los que no tienen antecedentes de alteración cardíaca, pues en ellos no hay problema. Quizá cuando se solía usar dietiletilvestrol se tenía más cuidado al respecto, ¿no? Sí, pues, sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Si hubiese algún comentario más. Sino que para ya dar finalizada la reunión, ya estamos también a tiempo. El doctor Correa ha tenido que retirar también. Son las 7:05. También agradecemos a los colegas del servicio de oncología, doctores Líbano, doctor Paz. Muchas gracias por su asistencia. Es valioso su aporte y valiosa su colaboración. Muchas gracias Gracias a por ustedes por estar invitarnos. presentes, ¿no?
Gracias, doctor. Gracias a Tenemos todos por su tiempo. tener esa continuidad del equipo multidisciplinario de todas maneras. Eso es importante. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Muy bien, Carlos. Gracias, Yanina. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias, doctor. Gracias, doctores. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego. Despedimos. ¿Cómo que el lunes? Tú tienes que chambear mañana. Listo. Mañana ya no vemos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.